tú pasaste de los 40 o 50 años, prepárate, porque en los próximos minutos vas a volver al patio de tu casa, a la escuela, al colmado y hasta la cocina de tu abuela. Yo quiero uno de coco. 33 cosas que se han ido borrando de la memoria. Una era la plancha de carbón. Ave María. Se abría, se echaba el carbón caliente y había que tener cuidado con la camisa buena del domingo. Y los muchachos tenían su propia diversión. El trompo de madera con púa de hierro. Se enrollaba la cabulla, se tiraba con fuerza y empezaba el pleito sano a ver cuál bailaba más o quién le daba quiño al trompo del otro. Por las calles también pasaba el billetero, con los billetes de Lotería Nacional en las manos, voceando sus números. Había quien tenía un número fijo, porque lo había soñado y decía, ese sale hoy. Y cuando a alguien le dolía algo, muchas veces primero iba a la botica del pueblo, aquellas farmacias antiguas que tenían frascos, pomadas, jarabes y el boticario detrás del mostrador. El boticario recomendaba una friaga, un jarabito o algún remedio y mucha gente confiaba en su palabra. Los sabores tampoco se olvidaban. Estaba el chocolate de maní, dulce y sencillo, el chacat o maíz caqueado, muy conocido en distintas zonas del país, y el casabe, alimento de tradición antiquísima que seguía apareciendo en la mesa con café, aguacate o lo que hubiera. La ropa de las mujeres tenían secretos que una muchacha de hoy quizá ni reconoce. Debajo de los vestidos iban las enaguas y los refajos, y estaban aquellas fajas moldeadoras con varillas que apretaban de verdad, para que el vestido quedara como manda Dios. El cabello era otro ritual, rolos, redecillas y el famoso tubi. Muchas mujeres dormían con los rolos puestos para amanecer arregladas. Uno veía a la doña temprano, con su bata, su redecilla y sus rolos barriendo el frente tranquila. Eso no llamaba la atención de nadie. Para ir a la escuela o a la iglesia, los zapatos negros tenían que ir bien lustrados, con betún y cepillo hasta que brillaran. Y en la escuela aparecían los cuadernos de caligrafía y el método Palmer, palitos, curvas y letras una y otra vez. Tener letra bonita era un orgullo. Ahora, si uno se portaba mal, la cosa era diferente. En algunas escuelas y casas existía el castigo de ponerse de rodillas. Eran métodos de disciplina de otra época que hoy se mira de manera muy distinta. Pero los muchachos también gozaban muchísimo. Estaba Brinca la Tablita, con su canción y sus brincos. Cuando llegaban las fiestas patronales o las fiestas del pueblo, aquello se prendía. Juegos, música, rifas, puestos de comida, vendedores y gente de todos lados. Para un carajito, eso era un acontecimiento. Entre la multitud caminaban vendedores ambulantes ofreciendo chicles, mentas, cigarros, fósforos y pequeñas mercancías. También pasaba el comprador de botellas vacías. Cuando se oía el voceo, uno salía a revisar detrás de la cocina a ver cuántas botellas habían guardadas para sacar unos chelitos. Y ni hablar del heladero ambulante. Esa campanita sonaba y los muchachos arrancaban como un tiro. Mamá, dame para uno. Aquella campana era una alarma de felicidad. Hasta la basura se recogía diferente. En algunos pueblos y sectores pasaban carretas tiradas por caballo y burros, y los vecinos sacaban sus recipientes. La fe estaba metida en la vida cotidiana. Mucha gente hacía cruces con palma bendita y las colocaba dentro de la casa, detrás de una puerta o cerca de una imagen religiosa. Y no era raro entrar a un colmado y ver un altarcito con un santo, una virgen o una vela al lado de la caja. Las promesas también se respetaban. Se encendían velas y velones de promesa para la salud de alguien, por un viaje o agradeciendo un favor recibido. Y cuando había un fallecido, llegaban los rezadores y novenarios. Había sillas prestadas, café,
oraciones y vecinos acompañando a la familia. Había además una costumbre que todavía se conserva en muchas casas: pedir la bendición. Bendición mamá, madre. bendición abuela, bendición Dios te bendiga, padrino. mi hijo. Y la respuesta llegaba de una vez: Dios te bendiga, mi hijo. Eso era respeto aprendido desde chiquito. En mayo, las celebraciones de la Cruz de Mayo reunían familias y vecinos alrededor de altares adornados con flores, papel de colores, velas y canto. Era fe, tradición de pueblo. Y como antes no siempre había juguetes comprados, los muchachos inventaban. Con tallos de lechosas o higueras se hacían burbujas. Cualquier cosa del patio servía para entretenerse. En el campo, la piedra de amolar era fundamental. El machete del conuco y los cuchillos de la cocina tenían que estar afilados. Se mojaba la piedra y se pasaba el metal con paciencia hasta dejarlo afilado. Y si hay recuerdos que despiertan el hambre, estos no fallan. El chocolate caliente de cacao de antes, espeso y con aquel olor que llenaba la casa. El chenchen con chivo, especialmente ligado al sur dominicano. El chicharrón de pollo o el picapollo tradicional, caliente y acompañado de fritos. Y la arepa dominicana hecha en el caldero, con fuego abajo y brasas arriba. Cuando esa arepa empezaba a oler, ya uno estaba dando vueltas por la cocina preguntando: ¿falta mucho? Lo especial de la República Dominicana de antes no era solamente los objetos ni las costumbres. Era todo lo que venía amarrado a ellos. La plancha recuerda a una madre, el trompo a los amigos del barrio, la botica al pueblo, la campanita del heladero a la infancia y el cacao a la cocina de la abuela. Y aquella bendición a esos viejos que quizás hoy ya no están. Y nosotros jugando a las escondidas. Sí, ahora todo es teléfono. Exacto. Muchas desaparecieron, otras cambiaron y algunas todavía resisten. Pero mientras alguien las recuerde y se la cuente a los más jóvenes, siguen siendo parte de lo que somos como dominicanos. Ahora dime tú en los comentarios, ¿cuántas de estas cosas llegaste a vivir? ¿Cuál te dio más duro en la nostalgia y qué cosa de antes faltó aquí? De seguro ustedes van a sacar recuerdos que llevaban décadas guardados. Y si te gustan estas historias que rescatan la memoria de nuestra tierra, sus campos, sus barrios y su gente, suscríbete ahora mismo a Código Quisqueya. Aquí seguimos contando la República Dominicana que vivieron nuestros padres y nuestros abuelos, para que esa memoria nunca se pierda. Nos vemos en la próxima. Allá voy.